Primero quiero empezar diciéndoles que estamos tratando en la práctica clínica de no usar términos como demencia o como Alzheimer, que pueden ser muy torturantes para el paciente que aún tiene conciencia preservada e incluso para la familia. Entonces hablamos de un trastorno cognitivo mayor con o sin afectación de las actividades de la vida diaria. Sin embargo, pues las guías de manejo aún se habla como enfermedad de Alzheimer o demencia frontal o demencia por grupos de leve, lo que sea. Es decir, todavía no está expandido el uso del término trastorno cognitivo mayor. Vamos a empezar con un caso clínico. Estábamos esperando para empezar el caso clínico. Bueno, entonces, María Graciela es una paciente de 75 años. Fue llevada a la consulta de neurología por el familiar. La hija está muy preocupada porque María Graciela presenta los siguientes síntomas. Ella dice que desde hace 2 años nota cambios en la memoria, así como en muchas de las actividades de la vida diaria, y las describe así. Entonces ella dice: mire, doctor, a María Graciela se le olvida dónde guarda algún objeto, se desorienta en espacios abiertos, incluso también dentro de la casa a veces se desorienta, desconoce por momentos si está en su casa o no, hay dificultades para el manejo del dinero, confunde el nombre de personas cercanas o por momentos no lo reconoce, lo cual pues les ha ocasionado un trauma a los nietos, porque imagínense, llega el nieto mayor y no lo reconoce. No tiene alucinaciones, no tiene pesadillas y en ocasiones hay llanto fácil, no motivado. Entonces, teniendo en cuenta la edad de María Graciela y los síntomas que presenta, realizamos este examen neurológico. ¿Qué le encontré? María Graciela está alerta, ella está orientada en persona, no en espacio ni en tiempo, el lenguaje con algunas incoherencias, pero es fluido, no logra realizar cálculo, la abstracción está comprometida, juicio y raciocinio parcialmente conservados. Le apliqué la escala de Mini-Mental, me puntó 16 puntos, le hice una prueba de reloj, que es la imagen que está a la derecha, traigo la de la izquierda, que es como debería ser una prueba de reloj, y esta fue la que hizo la paciente. Los pares craneales no tienen alteración, el examen motor está normal y la marcha lenta que requiere algún grado de ayuda. Entonces, ¿qué tiene María? ¿Cuál es el diagnóstico sintomático? Tiene un síndrome de alteración cognitiva, es el diagnóstico sintomático, lo que ella tiene. ¿Cuál sería el diagnóstico topográfico? ¿Dónde estaría el compromiso estructural de María? En el cerebro, ¿pero en qué parte? ¿Dónde es? ¿Se acuerdan? En la consulta cada rato yo decía: mire, aquí está, mire, esta es la estructura que hay. Entonces, topográficamente podemos ubicar la lesión a nivel de los hipocampos, a nivel del lóbulo temporal o a nivel del lóbulo frontal. ¿Y cuál sería el diagnóstico etiológico? Entonces, María tiene un síndrome neurocognitivo mayor. Bueno, ¿qué vamos a hacer con María? Le llegó María a la consulta con esa clínica, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué me refieren atrás? ¿Qué le hacemos? ¿Será que le pedimos un electroencefalograma, resonancia, no, un TAC, perfil metabólico? Creo que el diagnóstico se puede hacer clínico. Sí. Hormonas sexuales, no. Prueba neuropsicológica, test de personalidad, criptonita en la grima seca. Con la historia es suficiente, ¿no? Para metales pesados, ecocardiograma, electrocardiograma, biomarcadores. Bueno, con el respeto del profe Quintero, si esto cayera a manos de un internista, te pide todo eso. Pero yo le tengo que ser práctico en la consulta. Quiero que criptonita pero suena elegante. Suena elegante, ¿sí? Entre otras cosas, esa prueba, ¿en qué consiste? No, profe, es la forma de mortificar al internista para decirle que pide muchas cosas. Sí. Pero miren, ¿qué sí podemos hacer? Primero, una buena historia clínica. Es la base del diagnóstico del síndrome cognitivo. Un buen examen neurológico, aplicando las pruebas que tenemos a la mano, un Mini-Mental, la prueba de reloj, la entrevista con el familiar es muy importante porque a veces mandan el viejito solo. ¿Por qué viene el señor? Ah, yo no sé. ¿Y por qué lo mandaron? Ah, usted es el que sabe. Así contesta, así contesta. Por eso es que es tan importante que haya familia.
Y pruebas que no son de laboratorio, que no son de consultorio, del momento de la consulta, pero que también podemos aplicar como la prueba neuropsicológica. ¿Qué es importante? Determinar el estado previo del paciente. Bueno, entonces, esto es la base del diagnóstico de la enfermedad cognitiva. ¿Qué le pedimos a María? Estos exámenes sí realmente se los pedí. Entonces le pedimos una vitamina B12 546, un ácido fólico en 19, una serología no reactiva, VIH negativo, 3,4.2, transaminasas normales, un amonio en 21, función renal conservada. Le pedí un electroencefalograma como parte de los diagnósticos diferenciales y encontré una lentificación de los ritmos beta, que más adelante le voy a dar una explicación de por qué presentaba eso. ¿Listo? Le pedí una polisonografía que no tenía apnea del sueño y pues en vista de que los síntomas eran muy evidentes, no le pedí una prueba neuropsicológica. Esa la oí. Bueno. Entonces, la escala GDS de María es 4. ¿Qué significa que María tenga una escala GDS de 4? ¿Qué es la escala GDS? ¿Para qué la usamos? El estadio 4 de María. Vamos a ver las siguientes características. Entonces, tiene una disminución de la capacidad para realizar tareas complejas. ¿María lo tiene? Sí, ¿cierto? Sí. Defectos claramente definidos en la entrevista que vamos a encontrar. Conocimiento disminuido de acontecimientos actuales y recientes. ¿Lo tiene María? Sí. Podemos decir que es cierto. El paciente puede presentar cierto déficit en el recuerdo de su historia personal. Dificultad para la concentración evidente en la sustracción serial. La tiene. Capacidad disminuida para viajar y controlar su economía, ¿cierto? Ahí vimos que no podía manejar el dinero. ¿Qué no vamos a encontrar? Que esté orientada en persona y espacio. La persona va a estar desorientada, ¿sí? Esa es parte de la escala GS4, es decir, en este nivel María presenta estos síntomas. Tiene incapacidad para viajar a lugares conocidos, para hacer negociaciones y mecanismos de defensa preliminar. Esta es la escala GDS. Entonces, la escala GDS fue una escala que se creó para tratar de encasillar el estado en el cual se encuentra el paciente. Entonces, la escala GDS1 es un déficit de la memoria asociado a la edad. En la escala GDS2, algunos olvidos, algunos problemas para el manejo de la información reciente, pero es para un paciente totalmente funcional. La escala GDS3 es quizá donde se define el punto en el cual el paciente empieza a tener un síndrome cognitivo mayor y que empieza a afectar parcialmente las actividades de la vida diaria. En la escala 4 ya aparece el término de demencia, es decir, ya el paciente presenta una serie de síntomas y signos que no le permiten llevar una vida funcional como lo hacía antes. Las escalas 5 y 6 ya hablan de un estado mucho más avanzado de la enfermedad, en el cual el paciente se vuelve dependiente funcional de buena parte de las actividades de la vida diaria, y en la escala 6 y 7 el paciente es totalmente dependiente funcional del cuidado de otra persona. Entonces María la ubicamos en una escala 4, es decir, está entre su merced y mi señora, ¿cierto? Apenas está empezando, pero ya tiene síntomas cognitivos mayores que no le permiten llevar una vida funcional. Este es el TAC de María, ¿cómo lo ven? Pues bien, porque no es el de María, es el de la persona joven. Miren los lóbulos portales, temporales, ¿cómo están? Esto no es el TAC de María, esta es la imagen de María. ¿Qué imagen es? ¿Qué secuencia? ¿Qué corte? ¿Cuál? ¿Cómo se llama ese corte? Así como sagital, muy bien. Y es una resonancia cerebral simple en una secuencia T1 en la cual hay una severa atrofia cortical. ¿Sí? Miren, incluso hasta el cerebelo también está atrofiado. Entonces, ¿qué tiene María? ¿Será que María tiene una enfermedad por cuerpos de Lewy? Vamos a describir los síntomas de Lewy. Hay un decline cognitivo, memoria, lenguaje y capacidad visoespacial. ¿Lo tiene María? Sí, lo tiene, ¿cierto? María tendrá intervalos lúcidos y confusión episódica. ¿Tendrá alucinaciones visuales? No los tiene, ¿cierto? Delirios, tampoco. Síndrome extrapiramidal, es decir, síntomas motores, no los tiene, ¿cierto? El neurólogo no los describió. No hay disautonomías, ni tampoco hay trastorno del sueño, ¿cierto? De hecho, tiene una polisomnografía que es normal. Esa imagen anterior, pudiéramos decir que tiene una hidrocefalia baja. Una hidrocefalia baja. Si yo le pongo un corte axial,
ahí voy a ver la dilatación compensatoria de los ventrículos. ¿Y el trastorno que está presentando podría ser atribuible a la hidrocefalia? No, porque esto es por atrofia. O sea, como hay atrofia, el cerebro retrae el ventrículo, pero no está colapsando ninguna estructura. Entonces, este paciente no se beneficia ¿De válvula? No, no se beneficia de la válvula. Entonces, esa es la resonancia de María. Entonces, María no tiene enfermedad por cuerpos de Lewis, ¿cierto? ¿Será que María tiene una demencia frontotemporal? Mire, inicio gradual entre los 50 y 60 años. ¿Cuántos años tiene María? 65. Aunque no encaja ahí. Gama de comportamientos. ¿Tiene cambios en mi comportamiento? No. Sí. Agresiva. Ya sé que tenían cambios de conducta. Que no los tiene. Se quedó dormida. Tiene cambios de la personalidad, pérdida de la empatía, comportamiento social inadecuado, hace cosas incoherentes, alteración de la dominación, sí, la tiene. Síntomas cognitivos y emocionales, sí los tiene, ¿cierto? Tiene llanto fácil, inmotivado. Distracción y persistencia, alteración para la planificación, gasto impulsivo. María se va a comprar y gasta la plata que no tiene. No, ella no sabe manejar la plata, pero olvidó manejar la plata. ¿Tiene un deterioro cognitivo? Sí lo tiene. ¿Tiene conductas hiperorales o hipersexuales? No las tiene, ¿cierto? ¿Está agresivo? No, no está agresivo. Entonces, ¿será que María tiene una demencia frontotemporal? No la tiene. Entonces, busquemos otra demencia. ¿Saben quién es ese señor? No, nunca han leído el error de Descartes. Error de Descartes. ¿No? Bueno. Les traje esta imagen porque es la historia de Phineas Gage. Este tipo estaba construyendo el tren de Londres y el tipo era el jefe de los que ponían la dinamita para volar la roca. Y una barra, esta barra lo atravesó, así, tal cual. Este realmente es el cráneo del tipo, es el cráneo original del tipo. Ese es el de que las personas después de un trauma adquieren como comportamientos. Eso para explicarles lo siguiente. Phineas Gage fue famoso porque fue uno de los pacientes en los cuales se pudo estudiar la demencia frontal. Estos síntomas los tenía este tipo. De hecho, el tipo terminó exhibido en un circo por los cambios de comportamiento. Entonces, el médico que inicialmente lo atendió se vanagloriaba a decir que ella había sacado la barra y que Phineas Gage había sobrevivido sin ninguna alteración dolorosa. Pero con el paso del tiempo, el tipo empezó a presentar una gama de comportamientos que lo hicieron tener un declive funcional y finalmente un trastorno funcional severo con postración y dependencia para todo. ¿Nunca han leído un cambio de esos? Sí. Bueno, entonces, continuando con la clínica que tiene María Graciela. ¿Será que María Graciela tiene una demencia vascular? ¿Tiene antecedente de una ACV? No lo tiene, ¿cierto? ¿Tiene signos de liberación frontal? No. ¿Alteración en la concentración y función ejecutiva? Sí, probablemente sí la tenga. ¿Complejidad gramatical? No, mire que de hecho el lenguaje es fluido. ¿Tiene depresión? Habría que aplicar en la escala de depresión para saber si la paciente tiene o no tiene depresión. ¿Delirio? ¿Alteración de la personalidad? ¿Depresión, ansiedad? ¿Introspección y juicio pobre? Probablemente no los tenga. Entonces María no tiene una demencia vascular, ¿cierto? ¿Será que María tiene una enfermedad priónica? ¿Cuál enfermedad priónica más conocida? ¿Cómo se llama? Se llama enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Y tiene una clínica un poco diferente. Entonces primero tiene un inicio insidioso, produce anormalidades de la conducta, cambios en la personalidad, agitación, miedo, paranoia, alteración de la marcha, que se parece a una ataxia cerebelosa, signos extrapiramidales y convulsiones. ¿María tiene algo de eso? No, o sea, María no tiene una enfermedad crónica, ¿cierto? En este momento por lo menos no la tiene. La enfermedad crónica es que se infectó con priones. Sí, no necesariamente por vacas locas. De hecho, la mayoría de enfermedades crónicas son esporádicas, aparecen de la nada. La enfermedad crónica tiene una característica en la neuroimagen, que es el brillo del pulvinar. Entonces, esta resonancia es de un paciente que tiene una enfermedad priónica y que se encontró ese brillo ahí en el pulvinar, en esa secuencia. Es la misma encefalopatía espongiforme. Espongiforme es una variante, espongiforme es una variante de las enfermedades priónicas. Y la otra forma, entonces, como no es fácil diagnosticarla, nosotros nos valemos de algunas ayudas para diagnosticar la enfermedad priónica.
Primero, tener pues la sintomatología, ¿cierto? En este momento en Chicamocha tenemos un paciente hospitalizado con una demencia rápidamente progresiva. El tiempo empezó con unos cambios en la conducta, se puso agresivo, después hizo un cuadro de encefalopatía, se postró y arrancó a convulsionar. La resonancia de él no mostró nada, por eso pues no la traje. Pero lo que sí mostró fue este trazado. Entonces, esto es del libro, esto es de Sarrans, y este es el trazado del paciente. Lo que vemos en el trazado electroencefalográfico se llama descargas tipo PLETS y hace parte del diagnóstico de la enfermedad. Entonces, paciente que tenga trastorno de la conciencia, concentración, dependencia emocional, que hizo una demencia rápidamente progresiva, que le hemos hecho de todo y no le encontramos nada, una ayuda diagnóstica es el electroencefalográfico. Este electro corresponde al paciente, entonces vemos las mismas descargas tipo PLETS, que son pseudoperiódicas, y eso nos hizo el diagnóstico. La otra forma de hacer el diagnóstico de la enfermedad crónica es pidiendo una proteína que se llama 1433. Eso se pide en el líquido cefalorraquídeo. Pero no es un examen de rutina, es un examen costoso y que pues realmente en la condición del paciente no nos va a dar ningún beneficio, simplemente como por hacer un diagnóstico. Bueno, y entonces, ¿qué tiene María? ¿En qué la encasillamos? No es frontal, no es un Lewin, no es vascular y no es crónica. María tiene más sangre. Son como 5. Ya vamos a hablar de eso. Entonces, hay varias formas o hay varios criterios para determinar la enfermedad de Alzheimer. Uno de esos son los criterios del DSM-5, ¿sí? Entonces, mire, eso lo encuentran en cualquier parte, ¿sí? Pero, ¿por qué les trae la tabla de colación? Porque quiero que sepan que no solo existe el DSM-5, existe esta otra escala que se llama Du Bois, que es un poco más completa y que además de involucrar los síntomas del paciente, empezó a involucrar este concepto: alteración en los biomarcadores del líquido cefalorraquídeo. Entonces, encontramos que hay un aumento en la concentración de la proteína tau y de la proteína fosforilar, o combinaciones de ambos. Esos son exámenes mucho más recientes que podemos medir en la práctica clínica y de esa forma podemos determinar la posibilidad de que uno de ustedes o yo podamos desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Ahora, ¿cómo? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Te interesaría saber si a los 50 le va a Alzheimer? Ay, eso es lo que hizo ¿qué estudios se hizo? El actor, que se verá que hace poco salió la noticia de que hizo un estudio de genes. Sí. O sea, él se hizo eso por eso. Sí, porque en la familia hay una tendencia a presentar trastorno cognitivo mayor. ¿Y cuál es la especificidad de los resultados? 70%. O sea, que Ahora, es controvertido. Más adelante lo vamos a ver. Actualmente hay estudios en curso porque hay terapias novedosas. ¿Sí? Hay terapias novedosas para el tratamiento del Alzheimer. Poco efectivas, pero novedosas. Y la terapia se basa en esto, en predecir cuál paciente puede ser candidato a desarrollar un Alzheimer. Pero que uno tenga la proteína tau en líquido cefalorraquídeo alta no significa que vaya a desarrollar un enfermedad. Ahora, a mí realmente no me interesaría saber si me da Alzheimer. Lo primero que hago es no hay manera de evitarlo. Solo lo sabemos, pero no lo evitamos. La escala más aceptada es esta, la escala NI-AAA. Es la escala más completa. Cuando se hacen estudios de Alzheimer tratando de buscar algún tratamiento farmacológico, es la escala en la que se aplica. Entonces, básicamente, lo mismo, ¿no? El déficit cognitivo, la neuroimagen. La neuroimagen no se hace diagnóstico, pero ayuda a aumentar si hay un proceso lógico del cerebro, especialmente en las zonas estructuras. Entonces, hablando de la neuroimagen, ¿qué podemos encontrar a nivel estructural del cerebro? La atrofia, sí, pero les voy a contar una cosa. Hay pacientes que tienen atrofia importante y no tienen síntomas cognitivos, pero hay pacientes que no tienen atrofia y sí tienen síntomas cognitivos importantes en relación con una enfermedad como el Alzheimer. Parece ser que la principal estructura involucrada en el declive cognitivo inicial es el hipocampo. ¿Qué hace el hipocampo?
principal estructura que se afecta, pues eso explica por qué los síntomas del paciente son hipocampales, es decir, una memoria hipocampal, con alteración para el tráfico de información creciente. Ese es el principal síntoma del paciente. Esta resonancia la traen porque lo que vemos acá es una atrofia importante del hipocampo. El hipocampo debe ser una masa ovoide, gris como el núcleo de la base, pero aquí ya vemos que hay una cisura coroidea, se llama eso, amplia, en la cual se produce porque el hipocampo se está atrofiando. Y adicional a eso, vemos también que el lóbulo temporal, ¿sí?, que debería estar más rellenito, también se está atrofiando. Diagnósticos diferenciales. Miren, la posibilidad de que el paciente tenga otra enfermedad es muy alta. Sin embargo, una buena historia clínica, un milimétrico, una prueba de reloj y algunas veces una prueba neuropsicológica me puede ayudar a descartar otras patologías. Dentro de las más importantes y que se ha dado mucho énfasis recientemente está el trastorno depresivo. Entonces, aquí viene una teoría importante. ¿Será que el déficit, el síntoma depresivo es el inicio de la enfermedad cognitiva o es lo que le está ocasionando al paciente los síntomas? ¿Qué creen ustedes? ¿Será que la depresión es el inicio? Sí, mire, eso es una cosa importantísima. Yo atiendo una población de pacientes que se llama el magisterio. ¿Alguno de ustedes es hijo de profesor? Los profesores tienen una particularidad y es que tienen una alta carga laboral, ¿sí? Aunque la gente diga que tienen 4 periodos de vacaciones al año, que no trabajan en las tardes, que los fines de semana están libres, lidiar con 40 chinos en el día es una cosa terrible, ¿sí? Y buena parte de la población del magisterio tiene patología psiquiátrica y dentro de la patología psiquiátrica más frecuente está la depresión. Entonces, al principio me llegaba el paciente, me llegaba la profe de 52 años, 57 para irme un poquito más lejitos. No, es que se me olvidan las cosas, pero estoy muy estresada en el colegio, ya casi me voy a pensionar. Entonces uno esperaría que al cesar la actividad laboral el paciente cognitivamente va a mejorar, ¿cierto? Porque va a eliminar lo que le está causando depresión. Y no, por el contrario, empeora la sintomatología. Consultan a los 2-3 años con un trastorno cognitivo francamente en curso. Entonces yo he llegado a preguntarme, ¿será que se me pasó que lo que tenía la paciente era un déficit cognitivo inicial y le empezó con una depresión? ¿O fue la depresión la que lo llevó a esto? ¿Por qué la depresión puede ocasionar eso? Ya lo vamos a ver más adelante, cuando veamos la fisiopatología. Pero bueno, enfoquémonos aquí. Los diagnósticos diferenciales del Alzheimer: trastorno neurocognitivo vascular, demencia frontotemporal, los traumatismos craneoencefálicos, la enfermedad por cuerpo de Lewy, el Parkinson. 30% de los pacientes van a cursar a futuro con enfermedad cognitiva. Demencia por VIH, trastorno neurocognitivo inducido por sustancias alucinógenas, el consumo de marihuana y sus derivados está demostrado causa atrofia cerebral. Enfermedad de Huntington, y profesor Huntington en este momento hospitalizado. La enfermedad biónica, trastorno cognitivo debido a otras condiciones médicas diferentes, como por ejemplo tener trastorno metabólico, ¿sí? Y trastorno cognitivo no clasificado en otro lugar. Siempre el DSM-5 incluye algo que no se ha clasificado en otro lugar. Hablando un poquito de la historia, pues este señor, Louis Alzheimer, en el año 1906, describe el caso de una paciente de 54 años que empieza con cambios en el comportamiento, cambios cognitivos, inicialmente, 4 o 5 años después, cambios en el comportamiento y una posterior postración y muerte de la paciente. Entonces el tipo le hizo una autopsia y encontró que la paciente tenía un cerebro muy atrofiado, especialmente en las estructuras hipocampales. Esta era la paciente, Augusto Deter, una señora alemana, que fue como la base para el estudio de la enfermedad de Alzheimer. Vamos a hablar un poquito de las generalidades. Para hablar de Alzheimer tenemos que tener primero una evidencia clínica, que la paciente o el paciente tenga la sintomatología, que haya una evidencia epidemiológica. Como es el Alzheimer el trastorno cognitivo más común, debemos conocer que por cada 1000 pacientes hay 53 personas afectadas, que la prevalencia a 70 años es del 5%, pero a los 85 años esa prevalencia aumenta al 45%. De hecho, yo me atrevo a decir que es más del 50%. Si yo agarro 3 adultos mayores, entre los 70 y los 80 años, entre los 81 y los 85 y por encima de los 86, voy a encontrar que probablemente un 20% el que está entre 70 y 80 años tiene algún déficit cognitivo. Entre 81 y 85 años voy a encontrar que el 50% de los pacientes pueden tener un déficit cognitivo en curso
y por encima de los 86 años es poco probable que yo no encuentre un paciente con déficit cognitivo, es decir, el proceso de envejecer también hace parte de la alteración cognitiva, ¿sí? Es decir, a uno le da Alzheimer por envejecer, es la realidad. Parece ser que es más alta la incidencia en mujeres que en hombres. Sin embargo, eso también es un concepto que va cambiando. Parece ser que la educación, tener un alto nivel educativo, es como un factor que pueda, de cierto modo, proteger la enfermedad de Alzheimer. Pero ahora, yo les cuento que a la consulta llega el señor que nunca tomó hombre de lugar, profesor de matemática, doctorado, postdoctorado, postdoctorado, hacía ejercicio, juicioso en la casa, 70 años con una herencia. Pero también me llega el señor Ricardo, parrandero, chupatrago, mujeriego, fumador, lo más vagabundo de la vida, escasamente sabe firmar, 86 años, cuando maneja su finca, sus finanzas, sus cosas, sin problema. ¿Sí? Entonces, o sea, profe, aquí aplica el concepto, ¿será que vale la pena cuidarnos? ¿O no ser desordenados? Siempre está. Sí, yo pienso que va a necesitar la vida. En otra vida. Bueno, más datos de importancia. Miren, los antecedentes familiares negativos o positivos solo están presentes en el 50% de los casos. Edad materna avanzada, es decir, si alguno de ustedes es hijo de una mamá añosa, pues es probable que la epigenética se haya pasado a su genética y entonces ustedes vayan a tener un trastorno cognitivo. La depresión. Parece ser que tener depresión, póngame cuidado atrás, está muy disperso atrás. Parece ser que tener depresión ocasiona en el cerebro unos cambios anatómicos importantes, tanto químicos como físicos y eléctricos, que condicionan a un declive neurológico y a la acumulación de ciertas proteínas que son anómalas para el cerebro. Portar el alelo E4, la apoliproteína. Antecedentes familiares positivos de un trastorno cognitivo, es posible que desarrolle entre un 20 y un 50% de la enfermedad de Alzheimer. Como ya se había mencionado acá, portar el gen APOE, no solo para el APOE4, ¿saben qué son las apoliproteínas? ¿No? Sí. Bioquímica, segundo semestre. Bueno, el gen APOE está involucrado en el trastorno cognitivo mayor de la enfermedad de Alzheimer. Otros genes involucrados, estos que están a la derecha. ¿Qué factores de riesgo hemos encontrado? Primero, el envejecimiento. ¿Sí? Envejecer es quizá el principal factor de riesgo para tener un trastorno cognitivo mayor. Antecedentes familiares. ¿Será que si mi mamá tuvo Alzheimer, yo voy a tener Alzheimer? Pues difícil predecirlo, ¿no? 20 al 50%. Muy amplio el rango, pero probablemente no. Tener síndrome de Down. ¿Por qué los pacientes con Down hacen Alzheimer? ¿Cómo? Sí, pero ¿por qué? Por eso, quienes responden están. ¿Por qué los pacientes con síndrome de Down desarrollan Alzheimer? Todos, sin excepción. ¿Cuál? Sí, pero ¿qué ocasiona? O sea, hay algo específico que uno dice, mire, Down desarrolla Alzheimer por esto. ¿Qué es esto? Miren, la apoliproteína E4 está presente en todos los pacientes con Down. Entonces, eso hace que todos los pacientes con Down tengan Alzheimer. ¿Todos? Todos. Ya, más cortada. Ahora, lo que pasa es que a corta edad, los pacientes con Down no sobreviven las complicaciones. Yo he tenido 5 años. Otros factores de riesgo, el grupo étnico, por alguna razón, puede ser cuenta con la raza negra, son la población con mayor alto carga de enfermedades cardiovasculares y por esta condición también pueden desarrollar enfermedades cognitivas. El logro educativo y el estado socioeconómico, ¿será que la gente rica no le da Alzheimer? Sí. También le da. Esto no distingue condición, ¿cierto? Pero algunas cosas sí parecen tener una incidencia directa, el logro educativo. Es menos probable que a una persona con educación le dé un trastorno cognitivo que a aquel que no tiene ningún tipo de educación. Las variantes familiares se presentan solo en el 1%, en herencia autosómica, y está involucrado el gen de la poliproteína. En otros casos, 1 al 50%, otros tipos de genes involucrados en la producción de la enfermedad de Alzheimer. Fisiopatología. Entonces, miren, estas dos gráficas.
Da igual, es lo que dice ahí. Dice, mire, características de la imagen de la características histopatológicas de la enfermedad de Alzheimer. La izquierda, representación esquemática de la acumulación de la proteína tau en las marañas neurofibrilares. Amiguitos, esto es la base de la fisiopatología del Alzheimer, la acumulación de esas marañas neurofibrilares. Ariel, no se lo más. ¿Qué significa neurofibrilar? Esto, ese patrón, son marañas. O sea, Tienen fibrina. así se describen a la imagen por microscopía, ¿sí? Son acumulación de proteína tau. Ahí estamos, hay muchas teorías en el momento que pueden explicar la enfermedad de Alzheimer, pero hay estas 7 que quizás son las más relevantes. Primero, la formación del material beta-amiloide. ¿La neurona en condiciones normales produce material beta-amiloide? Sí, debe producirla, porque es un producto de desecho, es un producto del metabolismo de la neurona. Lo que pasa es que la neurona es capaz de sacarlo, ¿sí? Es capaz de eliminarlo. ¿Es un producto de la mielina? No, es una proteína. Resulta que esa beta proteína o esa material beta-amiloide deja de ser soluble, y en esto están involucrados las secretasas. Parece ser que los pacientes que tienen un trastorno depresivo que se ha mantenido por mucho tiempo, el trastorno a nivel estructural está en las secretasas, que al alterarse no permite que este material beta-amiloide se vuelva soluble, entonces no se puede eliminar y se acumula, y se vuelve tóxico para la sinapsis neuronal. La siguiente teoría es la acumulación de ese material. Entonces, como no se elimina, pues tiene que acumularse, ¿cierto? Entonces empiezan los agregados proteicos anormales que al inicio no van a afectar la viabilidad neuronal, es decir, la neurona como que lo he hablado, pero ella sigue funcionando normal. En esta otra teoría hay una degeneración neurofibrilar y la disfunción de la proteína tau. Entonces parece ser que es el fenómeno primario patogénico en el cual se produce la enfermedad. Esta proteína estabiliza los microtúbulos en las prolongaciones neuronales y facilita el transporte axoplásmico. Como se acumula y se ve afectada, pues el transporte axoplásmico se va a ver disminuido y la estabilidad de los microtúbulos se va a ver afectada. Por consiguiente, la membrana de la neurona se va a ver afectada. Una vez ha sucedido estas 3 cosas, aparece entonces esto, la reacción inflamatoria de la microglía. El cerebro que dice, oiga, esta proteína está normal, toca hacer algo, entonces pues vamos a inflamar y vamos a producir citocinas. Empieza la producción de citocinas, aparece el estrés oxidativo y empieza el fenómeno de apoptosis. Es aquí cuando empieza a aparecer los síntomas y signos de demencia, es decir, que el paciente está muy sintomático. Todo esto va a desencadenar en el paciente una pérdida sináptica y neuronal. Como se pierde el citoesqueleto, se daña la neurona y esa es la razón por la cual el cerebro se va atrofiando. Con todo esto viene el déficit de los neurotransmisores. ¿Cuál es el principal neurotransmisor? El GABA, ¿sí? Pero resulta que también se ven afectados otros neurotransmisores, como la acetilcolina. Como está afectada la acetilcolina, no hay quien haga proyecciones colinéticas a otras estructuras como el neurona. Bueno, realmente no es que hayamos avanzado mucho en el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer, pero la tomografía por omisión de positrones, el PET, que entramos también en epilepsia, ha demostrado que puede ser útil para el diagnóstico. Sí, pero es que de nada nos sirve hacer diagnóstico si no hay tratamiento. Entonces, ¿qué encontramos? Pues un hipometabolismo en ciertas áreas del cerebro. También podemos medir los niveles de proteína tau y los niveles de material beta-amiloide. Hay un colega que no les voy a decir el nombre, y la familia de él, la mamá de la mamá tuvo Alzheimer, la mamá tuvo Alzheimer, las tías tienen Alzheimer y la hermana mayor de él tiene Alzheimer. Y entonces él está muy preocupado por saber si le va a dar Alzheimer o no, y me buscó y me dijo, Andrés, sácame una punción y quiero que me mida estos niveles. Entonces le doy la explicación que te voy a dar. Profe, ¿usted para qué quiere saber si le va a dar Alzheimer o no? Vida su vida, la más juicioso y haga plata, ya. Es una forma de ganar. ¿O suicidio? Uy, no, Mire, algo más reciente y novedoso. Esto sí es pan fresquito. Parece ser que en los pacientes con enfermedad de Alzheimer, que tienen una fase preclínica, podemos encontrar cambios en el trazado electroencefalográfico a nivel del ritmo alfa.
como si produjera una lentificación. Y esa lentificación parece estar asociada a un declive neuronal de las células piramidales de la corteza cerebral. Tratamiento farmacológico. ¿Qué le vamos a ofrecer a María? ¿Qué le decimos a la familia de María Graciela? Que no se va a curar. Eso. Primero hay que explicarle que tiene una enfermedad neurodegenerativa que es progresiva y que tristemente que los medicamentos no la van a curar. Que el tratamiento es sintomático. Tampoco es sintomático. El medicamento lo que busca es tratar de frenar un poco el deterioro, es decir, que la enfermedad no vaya en picada, sino que vaya un poco más lenta. Entonces, mire, hay solamente 4 medicamentos que podemos usar. Los inhibidores de la acetilcolinesterasa, que son el donepezilo, el ribastimine y la galantamina. Si le cayó mal el primero, con seguridad los otros 2 también. Y eso sucede, es muy frecuente que al paciente le caiga mal el medicamento. ¿Qué? ¿Cómo así que le caiga mal? Que le caiga mal, síntomas, efectos secundarios, y toca suspender. Y el otro medicamento que tenemos es la memantina. Entonces, mire, sí, esta tablita es sacada de las guías de Andaluza. Y Andaluza, entonces, ellos proponen lo siguiente. Ellos dicen, si el paciente está en una escala GDS4, es cuando debemos iniciar el tratamiento, por ejemplo, en el caso de María, ¿cierto? Entonces, ¿qué dicen ellos? Si el paciente es nuevo, iníciele un inhibidor de la acetilcolinesterasa. Póngale donepezilo, ribastimine o galantamina. Nosotros aquí contamos con los 3 medicamentos. Doctor, los precios de que están. Ribastimine. Ah, Son ribastimine. Si el paciente avanza a una escala GDS 5 o 6, agréguele memantina. Ahora, aquí viene otra teoría personal. Si yo tengo un paciente, póngame cuidado lo que les estoy explicando porque difícilmente alguien más le va a explicar esto. Si el paciente tiene un trastorno cognitivo severo, está postrado, está como la CPU solo que respirando, ¿será que algún medicamento le va a servir? No, ninguno, pero esto me recomienda que en la escala 7 le ponga memantina. Si esto algo ha de servir es cuando apenas está empezando, aquí, en la fase 4. Entonces, como nadie le dice a uno que no lo use, ¿cierto? No hay una contraindicación para usar memantina acá. Hemos optado por hacer un sinergismo entre estos 2 medicamentos. Dejar un inhibidor de la acetilcolinesterasa inicialmente y luego agregarle memantina en una dosis bajita. ¿Sí? O sea, Entonces, por ejemplo, una persona puede tener los parches y la memantina. Y la memantina. Lo que no puede tener, importantísimo, no puede tener donepezilo, ribastimine y galantamina al tiempo. Porque lo van a intoxicar. Estos son medicamentos que actúan sobre la acetilcolinesterasa. Entonces el paciente le va a presentar un síndrome colinérgico. Sí le puede servir, ¿cierto? Pero si lo adiciona con un anticolinesterásico, quizá de pronto le va a funcionar un poquito Potencia de efecto. potencia el efecto. Entonces, ¿cuándo iniciar el tratamiento? Cuando tenemos un diagnóstico. Ya dijimos que no hay un examen que lo confirme, es un diagnóstico netamente clínico. ¿Quiénes lo van a empezar? El neurólogo, el internista, el psiquiatra, el geriatra, en fin, cualquier profesional de la salud, médico, que tenga la experticia y la experiencia para manejar esta patología. Esa tablita no es que la vayamos a leer, pero es para que ustedes sepan la cantidad de efectos secundarios que pueden dar los medicamentos. Los inhibidores de la acetilcolinesterasa, lo más frecuente son los síntomas gastrointestinales. Ahora, este medicamento puede causar arritmias, entonces aquí viene un punto controversial. Buena parte de la población adulta mayor va a tener algún tipo de arritmia, ¿cierto? Entonces, en teoría, estaría contraindicado darle un inhibidor de la acetilcolinesterasa, pero no hay otra cosa que ofrecerle. ¿Qué más llevamos? Solo memantina. Sí, pues yo les inicio a veces dosis bajitas, pero las tienen parciecitos 9 miligramos y les adiciono la memantina. Los efectos secundarios de la memantina es un inhibidor de la NMDA. ¿Qué es la NMDA? David, no se duerma. Hoy entiendo que hasta ahora da sueño y 3 charlas enseguida, pero ya vamos a terminar, ya casi terminamos. El efecto secundario más frecuente de la memantina, o que yo veo en los pacientes, es el vértigo. Eso, exactamente. Entonces, ¿qué tratamiento farmacológico le podemos ofrecer a nuestro paciente? No. Ya hablamos de lo que hay farmacológicamente, ¿cierto? Los inhibidores de la acetilcolinesterasa y la memantina, no hay más. Pero no farmacológicamente, yo puedo en la paciente tratar de activar ese cerebro, dándole terapia cognitiva, es importantísimo.
Doctor, ¿eso sería para evitar la dependencia funcional o para retrasar el deterioro? Lo que uno busca con las terapias es retrasar un poco la progresión, porque la enfermedad sigue su curso. Entrenamiento a los cuidadores. La familia pues, es entendible, ¿sí? Uno no quiere que su papá o su mamá le dé Alzheimer, que a una tía, que a un hermano. Entonces la familia llega a veces muy agresiva, buscando una solución a lo que no hay. Ojo con esto, la vitamina no cura el Alzheimer, ¿cierto? Los santanderianos todos somos médicos y todos lo queremos curar con vitaminas. Todo el mundo le puede comprar las vitaminas. Y no vitaminas. Sí. De hecho, les voy a contar que la famosa cola granulada, hace muchos años, la sacaron del mercado porque se había vuelto tóxica. Sí, producía encefalitis. ¿Por qué? No se sabe. ¿Y el perrito rojo no lo ven con la pero eso lo ven? Sí, y la gente lo compra por montones. Yo tomo. De hecho, usted va a una plaza de mercado y jugo sin cola granulada, no es jugo. Sí. A los batidos. A los batidos, cola granulada, embrión de pato, macho, eso decía de todo. Difícilmente los 40 años no hay cola granulada. Es que la terapia no lo tiene. Es como para tratar la terapia. Bueno, venga, vamos a distancia. ¿Qué más es importante para ese paciente? Dormir bien, el sueño reparador. ¿Cómo? Se levantó como bueno. Los hábitos alimentarios saludables. Sí, bueno, eso también es controvertido. Hace unos días una jefe aquí de urgencias me increpó y me dijo: ¿usted no ha leído el libro que se llama Cerebro de Pan? Entonces yo le dije: pues sí, más o menos. Y ustedes hacen todo mal, ¿no? O sea, simplemente la técnica de esto y el éxito es que la gente no coma harinas. De acuerdo, puede ser que la harina sea mala, pero nosotros atendemos mucha población estrato 1 y estrato 2, en el cual la señora come yuca, arroz, papa, arepa y pastas más encima. Y cognitivamente están bien, entonces. ¿Sí? Ahora, el papa, analicen, si la alimentación lo fuera todo, analicen el papa. A Juan Pablo II le dio Parkinson, le dio Alzheimer. A Benedicto XVI también. Y este que tenemos no es que esté tan cuerdo que digamos. Sí, y yo creo que más mejor alimentado el papa no puede estar. Yo creo que se van a saber que es comer champán. La hostia. La hostia, sí. Y estoy seguro que la da, pero él no la prueba. Pronóstico de María. Entonces María, tristemente, como ya lo mencionamos, tiene una enfermedad progresiva, sí, no sé cómo, enfermedad de Alzheimer, y que necesariamente la llevará a un recurso. Los tiempos son variables, sí, hay gente que deteriora rápidamente, hay gente que ataca la enfermedad que a los 2, 3, 4 años están muy deteriorados. Hay pacientes que les tarda mucho más tiempo, 10, 12 años, pero necesariamente la condición va a ser la misma si previamente otra enfermedad no los ha afectado. ¿Sí? Panorama farmacológico. ¿Qué tenemos a futuro? Las terapias biológicas, el boom, sirven para todo. Sirven para la esclerosis múltiple, para la enfermedad de DMI, sirven para la osteoporosis, sirven para la migraña, Para el asma. para el asma, sirven para todo, ¿cierto? Y pues esto puede ser la excepción, porque económicamente es un área muy lucrativa. ¿Qué tenemos en el mercado? El lecanemab, que es quizá de las terapias biológicas más controvertidas. De hecho, muchos de estos medicamentos hace 5 o 6 años que habían sido lanzados al mercado y por falta de evidencia clínica fueron retirados. ¿Qué promete el medicamento? Así, textualmente: si yo detecto el Alzheimer preclínico, puedo disminuir la posibilidad de progresión en un 25%. O sea, eso es un fraude con respecto a la industria farmacéutica. ¿Sí? Realmente faltan mucho más estudios y de pronto más adelante salga algún medicamento que realmente pueda modificar la enfermedad, pero en este momento
no hay quien acudir. Amiguitos, eso era todo. Muchas gracias por su atención. Gracias.